Limonchi, fuertes palmas para él. Muy buenos días, en lo que van poniendo las diapositivas. Como le dijeron, soy parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Llevamos ya muchos años trabajando nosotros en la Reserva Nacional Tambopata como en otras áreas protegidas. Tengo la suerte de haber conocido varios de los guardaparques aquí, segundo, presentes, porque siempre ingresamos por el puesto de control de la torre y hemos tenido la suerte de colaborar con ustedes. Un poquito la charla que vamos a tratar está dentro de nuestro estudio, digamos, macro, acerca de la dinámica de ciclaje del carbono en bosques amazónicos del sureste del Perú. Y un poquito la pregunta a la que queremos llegar con la investigación que se está desarrollando en la Reserva Nacional Tambopata es esta, ¿no? El cambio climático en la Amazonía Occidental. ¿Es un reservorio o es un emisor neto de carbono, nuestro bosque? Recordemos un poquito las clases quizás que nos enseñan a nosotros en el colegio. Toda la vida nos han, y en parte de la universidad también a veces, toda la vida nos han dicho que el bosque van a ser nuestros pulmones toda la vida, van a fijar el carbono y nos van a dar oxígeno. ¿Qué pasa si no es así? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Qué pasa si la temperatura, el cambio climático nos está afectando todos esos cambios? Entonces un poquito el estudio de nosotros va dirigido a contabilizar, a cuantificar este efecto del cambio climático sobre lo que nosotros conocemos como el balance de carbono. Siguiente, por favor. Para situarnos un poquito, hemos dividido un poquito la charla en ciertos aspectos. Básicamente son estos en general. Y vamos a iniciar por la región y su clima. Siguiente, por favor. Si bien la Amazonía para nosotros en el Perú está ubicada en el oriente, realmente la Amazonía peruana dentro de Sudamérica es conocida como una Amazonía occidental, más hacia el oeste. Dentro de nuestro bosque amazónico, que es muy heterogéneo, tenemos dos gradientes principales, los cuales influyen directamente en su diversidad y en las funciones de sus ecosistemas. Los dos principales entonces gradientes que contamos son de este a oeste, que es la fertilidad de suelos. Los suelos en las zonas nuestras, en el bosque amazónico peruano hacia el occidente, son bastante más fértiles que los que encontramos hacia el este, zonas de Brasil. Y esta fertilidad de suelos va aumentando conforme uno se acerca a los Andes.
también además se diferencian por temperatura. Y que también tenemos otro gradiente que es el de fertilidad de suelos. Entonces, por altura, estos son dos plots que se diferencian por altura, más o menos 2000 metros de altura entre ellos, y queda claro que la productividad neta, el bosque que se fija, la biomasa que se fija en bosque, es mucho mayor, bueno, no mucho, pero bueno, si hablamos en megagramos y estamos hablando de valores bastante altos, es mayor en zonas más bajas, alrededor de 11-12 megagramos de carbono por hectárea al año, con respecto a las zonas más altas. Pero tenemos aquí como factor limitante, teniendo suelos de similar fertilidad, la temperatura, por un lado, y la altura por otro. Sin embargo, en suelos que son alturas realmente comparables, que nos vamos, como les observé el primer gradiente de fertilidad de suelos, en nuestro bosque en Tambopata y el bosque de Manaus en Brasil, nuestro bosque es bastante más fértil, nuestro suelo es bastante más fértil, lo que nos permite una productividad neta final, a pesar de que la respiración de ambos bosques es similar, una productividad neta bastante mayor, alrededor de 15 megagramos de carbono comparado con los 10 que se pueden dar en Manaus. Y esto observable totalmente por el limitante de la fertilidad de suelo. Siguiente, por favor. Llegamos, después de todo ver esta productividad, llegamos a la descomposición heterotrófica. Siguiente, por favor. Que nuevamente ya vimos esta figura, cómo varía la temperatura a lo largo. Y los procesos heterotróficos de descomposición notamos que están bastante ligados a la temperatura del bosque. Se hicieron experimentos de localización de hojas, de traslocación de hojas. Se tomaron hojarascas de hoja de la selva más baja, del Tambopata, se llevaron a zonas más altas y para poder observar su descomposición, su tasa de descomposición a distintas alturas, a distintos niveles, temperaturas variables. Siguiente, por favor. Y eso es lo que tuvimos. Es netamente dependiente de la temperatura. Tenemos bolsas de descomposición de hojarasca y de madera fina y tallos. Donde pueden ver un Q10. El Q10 es un factor es una constante que valoriza qué tan importante es, en este caso, con respecto a la temperatura, a incrementos de 10 grados, por eso se llama Q10. Entonces, si bien son similares, nos queda claro que es bastante más dependiente de la temperatura, reacciona bastante más con la temperatura para madera fina y tallos que para hojarasca. Y esto, ¿por qué? Porque mucho va a depender del tipo de descomponedor heterotrófico que tienes. Mucho de la madera se descompone más por termitas, por ejemplo, que por bacterias y hongos, que es en el caso de los hojarascas. En el siguiente, por favor. Y aquí se observa bastante mejor esto, ¿no? Entonces, la masa microbiana hemos notado que se incrementa con la altitud y hay una dominancia de hongos sobre bacterias a cierta altura. Pero los termitas llegan hasta 2000 metros más o menos. Entonces esto es un factor de temperatura básicamente y se nota claramente cómo van desapareciendo con respecto a la altura mientras estos van dominando arriba. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué implicancias tomamos esto en esta investigación hasta ese momento para el calentamiento global? Creo que estoy corriendo un poco. Los procesos autotróficos son menos sensibles a cambios de temperatura dentro de estos rangos similares de bosque. Eso es notable por la respiración de bosques, netamente es lo que se refiere al proceso autotrófico. Los procesos heterotróficos, sin embargo, sí mantienen bastante más conexión conforme a los suelos y conforme a la temperatura. Entonces, la descomposición final va a depender, sí, bastante de la temperatura y de este cambio climático el que estamos observando, para ver, porque hay muchos descomponedores que, si bien descomponen este suelo, no están siendo compensados por la biomasa en pie, por el crecimiento del árbol, dependiendo de cómo la temperatura va cambiando. Es así como llegamos al monitoreo de flujos de carbono, en este caso en la Reserva Nacional Tambopata directamente. Es el trabajo que desarrollamos en la torre de flujos. No sé cuántos han tenido la oportunidad de conocerla. Hace 2 semanas estuve por el site y justo tuvimos la visita de algunos amigos del CERNAM. Conocieron las instalaciones. Estamos en una torre de 45 metros de altura, pero bueno, la técnica de monitoreo de flujos de carbono enfoca de distinta manera
un mismo problema: determinar cuál es el balance de carbono, determinar esta productividad neta ecosistémica, ¿sí? Los flujos de carbono y agua y energía pueden ser estimados evaluando la covariancia de flujos turbulentos. ¿Qué es una covariancia de flujos turbulentos? Esas técnicas, se tiene una torre establecida donde se puede estudiar, asociada a medidas salométricas dentro de las parcelas, además, pequeños flujos de carbono dentro de una huella de carbono que puede establecer la zona de estudio. Entonces, esto podría ser conocido como una huella de estudio, y dentro de toda esta zona se desarrollan pequeños flujos de respiración, de descomposición en suelo, el mismo carbono que viene del CO2 que viene de la atmósfera. Entonces hay un intercambio continuo, hay un flujo continuo de aires. Entonces eso es lo que trata de estudiar esa técnica, la variación de cómo se mueven los flujos de carbono alrededor del bosque. Entonces esta es un poquito la instalación de lo que tenemos en la Reserva Nacional Tambopata. Son fotos un poquito antiguas, las he dejado. Esto ha variado un poco la instalación. Como les dije, los que estuvieron conmigo en la visita hace un par de semanas pueden ver que ha cambiado un poco. Esta es la torre original. Aquí tenía 42 metros de altura y ya tiene una plataforma más. Contamos con una torre totalmente instrumentada de 45 metros de altura. Es muy importante la altura en esta técnica, porque si no hay una buena distancia entre la copa de árboles y donde se encuentran los analizadores, los flujos no se van a ver constantes, los flujos no se van a ver adecuados, la cantidad de información que tenemos no va a ser la adecuada. Todo esto, arriba, como pueden ver en esta foto, tenemos el bosque abajo. La instalación cuenta con distintos equipos de micro y macro y meteorología. La micro y meteorología para nosotros es estos analizadores de CO2, de dirección de vientos, inclusive de metano. El líder de metano lo tenemos desinstalado por las cuestiones de energía, que analizan instantáneamente el carbono que están observando. Lo que tenemos en la torre es entonces, asociado al analizador de carbono, este de aquí es un analizador de carbono que llamamos de celda cerrada. Es un sensor básicamente de infrarrojo que ingresa moléculas de CO2, se pueden observar y tenemos las señales totalmente filtradas. Lo único que puede observar es CO2 y también está calibrado para ver moléculas de agua. Esto tiene que estar asociado a, no sé si se nota bien aquí, esto de aquí atrás, se ven una especie de dos tridentes mirándose uno al otro, se llama un anemómetro sónico. ¿Para qué sirve? Para medir la dirección y la velocidad de viento en 3 dimensiones. Nosotros podemos saber en ese instante si la molécula de carbono que estamos observando vino de arriba, vino de abajo, de la izquierda a la derecha, 3 dimensiones. Y otro detalle, para tener unas mediciones totalmente adecuadas, este equipo trabaja a 10 Hz, o sea, hace mediciones a 10 veces por segundo. Entonces, he ahí la precisión del equipo, y es por eso que es tan importante conocer todas las medidas de lo que se tiene instalado. Entonces, al momento de hacer los cálculos, se da toda esa información a un modelador. Hay mucho proceso computacional después para poder obtener cuál es el real balance de carbono que estamos observando por esta técnica. Asociado a esto hay todo un grupo me hubiese gustado ponerlo ahí, limitando un poco el tiempo, asociado a todo un grupo de sensores de meteorología, temperatura, humedad, radiación solar, incidente, reflejada. Es toda una instalación bastante importante la que tenemos, y obviamente todo con energía solar. O sea, no podemos tener un emisor de CO2, una energía, un emisor de fósil ahí para que no se arruinen las mediciones. Siguiente, por favor. Lo interesante es que las torres de flujo en América son pocas. En Sudamérica, si se dan cuenta, hay una base instalada en Estados Unidos súper importante, en Norteamérica, y en Sudamérica hay 5. A pesar de que tenemos muchas técnicas salométricas instaladas a lo largo de todo el Perú, sobre todo en nuestro bosque, en la Reserva Nacional Tambopata tenemos parcelas de mediciones salométricas que datan desde los años 70, pues imagínense la cantidad de información que podemos tener. Pero de esta información de flujos turbulentos, de torres instaladas, la Amazonía Occidental, esta fue la primera instalada. Esta es la primera torre instalada
y esta es la primera torre y quizás la única que está funcionando 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, con data que puede ser utilizable. El objetivo de instalación de esta torre fue justo llegar a este fin, a ver los análisis, a ver el balance de carbono y compararlo con los suelos menos fértiles de Brasil. En Brasil tienen 3 torres bastante importantes. En Chile hay una que no analiza lo mismo que nosotros, pero por obvias razones el bosque es distinto. No hay un bosque, es un desierto, es instalada. Y esta torre se instaló para poder evaluar la Amazonía, como ya les dije, occidental. Eso es una huella de flujo, ya yéndonos un poquito más hacia los resultados, de cómo varía, de cómo es lo que ve la torre. Me va a sobrar esos 10 minutos, pero estoy corriendo mucho. ¿Qué tenemos aquí? La huella de flujo, hemos notado que varía estacionalmente. Entonces, habíamos hablado de que la torre está establecida, tiene 45 metros de altura, y está establecida dentro de la reserva. La torre puede observar, hemos estimado, 2 kilómetros a la redonda de la torre. Nosotros estamos viendo flujos de carbono cercanos, por así decirlo, a la torre, y podemos ver cuál es su flujo eventual. Lo interesante del sitio donde está puesto, que está cerca al puesto de control de la torre, es que también tenemos una parcela asociada en el abajo. Entonces esta parcela nos puede dar información alométrica y podemos comparar, vamos a poder comparar los resultados que tenemos arriba y abajo, por así decirlo, ¿no? La torre fue establecida ya en el 2011, sin embargo ha sido un largo aprendizaje, en donde nos gusta decir que hemos hasta restregado la cara en el suelo de tantos problemas que hemos tenido, desde pérdidas de paneles solares hasta correcto establecimiento de la zona. Fue una lucha constante, darnos cuenta que los resultados preliminares alrededor del 2012, 13, 14, estábamos muy abajo, teníamos que subir todo. Fue una curva de aprendizaje, pero podemos decir que tenemos resultados bastante relevantes ahora que nos hemos sentado a analizar la data con otros tipos de modelizadores desde el año 2016. Podemos decir que nuestra data es constante, válida y publicable. Hemos tenido entonces que demorarnos y poder establecer esa tecnología. Podemos determinar entonces que dentro de nuestra huella de carbono y la zona de influencia de nuestra torre, estamos ubicados, digamos que en el medio, y hemos notado que estacionalmente los vientos varían, y entonces estacionalmente tenemos la influencia sobre la torre de distintas áreas. Principalmente quisimos citar estas dos, las temporadas de lluvia y la temporada seca del año 2017, que se nos dieron bastante interesantes a nosotros, y es muy claro ver que en la temporada de lluvias tenemos mucho viento que viene del norte, predominantemente, y predominantemente del nor-noroeste. Mientras que cuando hacemos la transición a la temporada seca, y tomando en cuenta que después de la temporada de lluvias tenemos una temporada de transición, que es llueve y no llueve, y tenemos una temporada bastante más seca, entre julio y septiembre, es predominantemente del sur, con una mayor influencia del este-sureste. Entonces, eso es lo que nunca habíamos podido observar. En los análisis iniciales, entre el 2011 y el 2014, para nosotros el viento predominantemente venía en una sola dirección, que me parece que era sur-suroeste. Sin embargo, con un análisis más adecuado, hemos notado que realmente es una variación estacional, y mucho va a depender de la época del año en la que estemos, ¿no? Y todo esto entonces nos va a dar la área de influencia de la siguiente, por favor. Estos son un poquito los resultados que hemos visto. Parece un electrocardiograma, pero es lo que es lo que diariamente uno puede observar cómo va variando el carbono. Entonces todos conocemos la respiración de los bosques. El bosque respira, emite, fija, pasa por proceso de fotosíntesis a mediodía. Entonces podemos observar que hay valores que suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Entonces todo esto es todo el flujo de carbono que se vio para la temporada de lluvias del 2017. Hicimos un acercamiento de 2 semanas para que se puedan observar tanto para la temporada de lluvias como para la temporada seca. Y eso es lo que se ve. Si notan,
pequeños puntos que suben, pequeños puntos que bajan, pequeños puntos a lo largo de esta línea. Para nosotros esta línea es el nivel 0. Es el nivel 0 donde el bosque encuentra un balance totalmente cero. Fija o emite, no hay variación. Debajo del 0, para nosotros, conocido como NE, el NE es lo mismo que el NEPEC, solamente que en atmósfera, visto desde el punto de vista de atmósfera. Entonces el NEE para nosotros es el intercambio, son siglas en inglés, el intercambio ecosistémico neto, Net Ecosystem Exchange. Entonces lo que sucede aquí es, los valores negativos significan que es el carbono que está siendo fijado como biomasa, y los valores positivos son el carbono que está siendo emitido a la atmósfera. ¿Son valores preocupantes cuando estamos arriba del 0? Sí. Pero es claramente los momentos en que se produce la fotosíntesis, en que bajan los valores por debajo de 0, que es fijado el carbono y utilizado, y cuando la planta respira y hace otros procesos, normalmente a partir de las 6, 7 de la noche empiezan más bien ya los grados de emisiones. Esta figura la pusimos a propósito porque tuvimos la ventaja que con los software que estamos trabajando ahora y las modelizaciones que estamos haciendo ahora, es que aquí se nota menos ruido, pero lo que pasa es que esto de aquí es una información realizada, por así decirlo, por computadora. ¿Por qué? Porque tuvimos un episodio aquí donde los sensores fueron retirados para mantenimiento, pero con datas pasadas, datas actuales y data meteorológica se puede hacer una modelización de cómo se hubiese comportado el bosque en esa época. Siguiente, por favor. Y esta es la figura final de cómo realmente se estaría comportando el bosque, que para nosotros es ligeramente preocupante. El 2017 para nosotros fue un caso bastante particular. No esperábamos esto. Estamos viendo si ha sido influencia del niño costero, si ha sido influencia de otros factores de temperatura, del cambio climático en general. Pero, ¿qué sucede? Vamos a explicar un poquito esta imagen. No se nota completo en la escala, pero este gráfico de aquí, en la diapositiva, aquí no sale completo, da valores negativos hacia aquí y positivos hacia el rojo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que es episodios en rojo, fuerte, son episodios en el que el bosque ha sido netamente un emisor de carbono hacia la atmósfera, lo cual es lo preocupante. Tenemos la temporada de lluvias de enero a marzo en el 2017 aquí. Todo esto arranca el 1 de enero y llega hasta el 30 de marzo. Y esta es la temporada seca que arranca para nosotros el 1 de julio, lo hemos determinado hasta el 30 de septiembre aquí. Hemos notado entonces que la temporada seca del 2017 es preocupante porque tenemos episodios, si bien de balance cero o muy cerca a cero, más positivo que negativo, muchos episodios de energía positiva, que significa que durante esa etapa, durante ese periodo, nuestro bosque funcionó básicamente como un emisor de carbono en la atmósfera. Hacia la temporada de lluvia, en el inicio de año del 2017, sí pudimos observar que es básicamente neutro, con bastante predominancia a ser un fijador un poquito celeste hacia mediodía, casi a lo largo de toda la temporada, pero con episodios de muy alta emisión justo antes de ese episodio de fijación de carbono. Entonces, para nosotros esos son resultados que hay que tomar todavía con mucha calma. Tiene que pasar un par de... Esto es modelización, sí, pero tiene que pasar todavía por un par de limpiezas de datos, como le llamamos nosotros, para llegar a un modelo final. Para nosotros esto va a ser una publicación que va a determinar 2016-2017. Estamos continuando con la data del 2018, pero estos resultados ya están siendo presentados. Vamos a llevar esos resultados también a un congreso en Washington hacia final de año. Nuestros asociados están al tanto de esto. Estamos tratando de ver dónde está el problema, dónde está el balance, si esto es algo por qué preocuparse o fue simplemente estacional de este año. Entonces vamos a modelizar todos los años que tenemos históricamente y de aquí en más ya es una técnica establecida para nosotros. Entonces estos valores obtenidos aquí son comparables a lo que uno puede obtener por las técnicas salométricas clásicas a nivel de suelo.
como balance de energía de carbono. Quisiera agradecer a todas estas entidades que colaboran con nosotros. Tenemos muchas entidades asociadas investigando con nosotros, entre ellos la Universidad de Oxford, la Universidad de Edimburgo, que fueron los primeros que situaron entre la Universidad de Edimburgo y el consorcio SAGES, que es la Alianza Escocesa para Geociencias y en Medio Ambiente, fueron los que realmente financiaron la construcción de la torre en la Reserva Tambopata. A partir de ahí, en el año 2011 fue construida esa torre, implementada y para adelante. Hemos tenido investigadores asociados de la NOAA. La NOAA es, vamos a decirlo en Estados Unidos, como la NASA, pero para geociencia, para atmósfera y oceanografía. Entonces también tienen una base instalada en nuestra torre. AIDER, que siempre nos colabora, nos ayuda logísticamente y con la investigación. Y hay algunas entidades que se me están yendo por acá, pero nada más que agradecerles a ellos también. Muchas gracias.